escenógrafo y director técnico de más de 25 años de trayectoria con Peter Brook, tiene más trayectoria evidentemente. Formado inicialmente como arquitecto, ha combinado siempre la arquitectura con la creación escénica, participando en proyectos junto a renombrados arquitectos de Europa y América. Además, ha diseñado escenografías, vestuarios para más de 100 producciones teatrales y de ópera en distintas ciudades. Ha dirigido montajes, siendo el más reciente en Yerma en México en el año 2024. Paralelamente realiza talleres internacionales sobre el uso del espacio escénico dirigidos a profesionales y estudiantes. Y también ha liderado el trabajo de esta pregunta y estos diagnósticos a nivel mundial junto a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y para completar esta mirada, denme un segundo, tenemos también como invitada especial a Cristina Langer, que es abogada y es oficial jurídica adjunta de la División de Derechos de Autor, del sector de Derechos de Autor e Industrias Creativas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ¿ya? Así que les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Ha sido un esfuerzo de varias de estas mismas organizaciones. El Instituto Chileno Francés nos apoyó fuertemente, más el Ministerio de Cultura, para poder traer a Yanguile acá. Y también un esfuerzo también de la OMPI de poder hacer presente de manera presencial a Cristina acá. Ambos van a eh, presentar sus opiniones y también su trabajo en torno a este tema y al final abriremos un espacio de preguntas. Eso, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con Cristina. Comentar también el idioma. Eh, Tenemos a Cristina que tiene su presentación en español, pero va a hablar en inglés, que es su idioma, y Catalina va a estar traduciendo, ¿ya? En el caso de Jean Lecat, va a hablar en francés y tendrá a Andrea como su traductora. Entonces va a ser un ejercicio de concentración común, pero que vamos a tratar de que sea lento, vamos a tratar también de que sus preguntas, los que puedan hacer su pregunta en inglés la pueden hacer, ¿ya? Ahí Catalina va a poder traducirle al resto también, a todas las personas presentes. Lo mismo si pueden hacerla en francés para que pueda ser incluso más rápido, para que sea menos la traducción. ¿Les parece? Ya, muchas gracias. Espíritu de las Naciones Unidas. Un muy buen día. Me llamo Cristina Lange y es un gran placer estar con ustedes hoy. Sobre todo porque hoy, el 26 de abril, celebramos el Día Internacional de Propiedad Intelectual. Entonces, sí es el plano al inicio, pero es el momento perfecto para discutir la propiedad intelectual y, claro, en el contexto de ese congreso, el derecho de autor. Es el momento para mí cambiar la lengua y utilizo la interpretación excelente. Bueno, I will start with a very brief introduction of my organization. I will say why probably a lot, because that's the English World Intellectual Property Organization, but it's OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cristina nos va a introducir sobre su organización, de qué se trata, y está todo muy bien traducido en el PPT, así que estaremos haciéndolo compartir. So we are an organization, a specialized agency in the system of the United Nations. Es una organización de las Naciones Unidas que se trata sobre la propiedad intelectual. Yeah, so there are a lot of these specialized agencies like UNESCO, the World Health Organization. They all have a very specific topic that they're dealing with, a very specific mandate, and for us it's IP. Hay distintas organizaciones, cada una con sus diferentes temas de las Naciones Unidas, y esta, la OMPI, se especifica en este tema de la propiedad intelectual. So we're dealing the whole panorama of IP. We also work with
patents, with trademarks, everything. And I'm in the sector for copyright and the creative industries. Cristina se especializa en el derecho de autor y la industria creativa. So I put the QR code there that leads to the website of copyright within WIPO, so in case people want to take Nos deja allí, por si quienes desean interiorizarse más, un QR que les dirige a la página de OMPI. So just a second for everyone, in case they want to take. Un minuto, si es que quieren tomar el QR. Okay. ¿Sí? Well, so at WIPO, we are discussing and working on the questions around copyright and theater for a while now. And our project focuses on the whole, not only theater, but everything that happens in the area of life arts more generally. Actualmente están investigando sobre la propiedad intelectual, el copyright de las artes en vivo, pero no solo del teatro, sino de distintas áreas, como lo que ven en el PPT, distintas labores de las artes vivas. So we try to keep the scope very large, to not exclude anyone from the beginning, because at the moment we're still very much in the investigation phase. Su intención es mantener un espectro amplio de todas las artes vivas, porque están en una etapa inicial de investigación, entonces necesitan incluir a todos quienes trabajen en las artes vivas. So as you can see on the slide, there are 3 groups of creators. Como ven en la pantalla, tenemos 3 grupos de creadores. The first group are the writers, composers, choreographers, so they create a work that is then later put on stage. El primer grupo encontramos a escritores, compositores, coreógrafos, quienes ponen en el escenario la creación. And then in the second group, we have the people who are actually appearing on stage. So everyone who is performing, who is interpreting works. En el segundo grupo encontramos actores, cantantes, músicos, bailarines, quienes son los intérpretes, performers en el escenario. And then the third group are a group of, well, I don't want to say all the others, but these are all other people who contribute to a production. They may not appear on stage, but they all, in one way or another, provide creative input as an artist to a production. Y tenemos un tercer grupo que no quiere mencionarlo como otros de una manera excluyente, sino considerar que existen otras labores que también aportan un contenido creativo a la producción artística en vivo. And this third group is the group that we're focusing on. Este es el grupo en que nos vamos a enfocar. The first and the second group, when it comes to copyright, they are very well. We already know how to deal with them. We know how they're treated in copyright. So. En el primer y el segundo grupo hay un trabajo avanzado. Ellos ya están en un lugar respecto a la propiedad intelectual. So the first group are those under authors' rights. So they're considered authors and receive authors' rights. En el primer grupo encontramos los que son considerados autores. Por lo tanto, reciben todo lo pertinente a ser los autores de la obra. The second group are the performers, so those on the stage. So they're performing, they're basically the intermediaries, bringing the works to the audience. En el segundo grupo tenemos a quienes están frente a la audiencia, quienes llevan el trabajo a la audiencia. And they are then considered performers and receive the related rights of derechos conexos. Exacto, ellos son considerados como que poseen los derechos conexos, también se encuentran en un lugar donde ya algo está establecido al respecto. And then, well, we have this third group, and for this group, the legal status is not very clear, and I will try to explain a bit where this comes from and why there is this legal uncertainty around this third group of creators. En este tercer grupo, en cambio, no están en el mismo lugar que el primero y el segundo, entonces Cristina va a explicar de dónde viene aquello. So the big question for this third group
Perfecto. The big question for the third group is, are there authors? Are there performers? How to basically classify them in the law in order to grant them protection? En el tercer grupo, la pregunta que aparece es si es que son autores, son intérpretes, cómo podemos definir y cómo podemos agruparlos. So I put on the slide a lot of the international treaties that we have in the area of copyright. So you don't have to know them all, but we will very briefly look at the first one, the Berne Convention, Convención de Berna, y la Convención de Roma. Tenemos en pantalla diferentes momentos de tratados al respecto, que no necesariamente los conocemos, pero es bueno considerarlos y conocerlos. So no lee todo, pero esta es la Convención de Berna y se trata de los derechos de autor. Y al inicio hay la definición de todas las obras que pueden recibir una protección. Sorry, now I drew the translation. Está bien. And what we have is a very large definition. So se dice protection is granted for literary and artistic works. Tenemos una gran definición, pero en primera instancia los términos definen obras literarias y artísticas. So then we have a bit of more definition explaining that it could be whatever form of expression that work has. Lo describe con mayor, se explaya diciendo que puede ser cualquier modo o forma de expresión. And after that, we have a long list of example works that can receive protection. Y luego de eso tenemos una gran lista de ejemplos de lo que podrían ser estas producciones. And this is important to understand because this is not exclusive. This is an open list. And this definition is meant to be open and broad in order to be able to include and cover new forms of creations that may appear later on. This convention is pretty old, from last century. So this is meant to be really open and only an example list. Tenemos que considerarlo como una definición y ejemplos que están abiertos a ampliarse, entendiendo que es un tratado que es de hace tiempo atrás y que esto es un campo que se está abriendo cada vez. And as you can see here, and I will go to the next slide, this is a bit of a summary of all the works. Este sería un resumen de todas las obras protegidas. And as you see, these are works that we all do every day. We all write texts, we all take pictures with our smartphones. Some of these things are a bit more software, it's a bit more specific, but we all are creating, and we all are creating these works that are protected. So we're all having authors' rights, we're all authors. Cristina señala que toda esta lista que vemos en el PPT son todas acciones que todos realizamos cada día. Todos escribimos textos, grabamos cosas. Hay algunos que son temas más específicos y técnicos, sin embargo, comprenden cosas que hacemos constantemente. Es decir, todos tendríamos una propiedad intelectual. So this is for the author's rights. So there's a long catalog of what works are protected, and the persons who are creating these works are authors and receive protection. Son los autores los que están realmente protegidos como autores de las obras. Eso está definido. And as you can see in the list, we also have the stage productions even mentioned explicitly. So that opens here the definition, or puts it, even mentions it explicitly, that also stage performances are a work under copyright. Pueden ver la definición de estas obras protegidas que menciona explícitamente las representaciones escénicas, el ámbito donde pertenecemos acá. So meaning that those who are creating these works, these representaciones escénicas, receive author's rights. Es decir, ya está establecido que los autores de representaciones escénicas reciben derechos de autor. So that was for the authors. Now we look at the performers, so those who are on the stage performing and interpreting works. And here we have a very similar systematic. Lo que vimos recién fue sobre los autores, el primer grupo que se mencionó. Ahora pasamos al segundo, donde tenemos otras definiciones.
But the idea is very similar. We again have a very large and open definition. La idea es bastante similar que el primer grupo. Tenemos una definición larga y amplia de quiénes serían estos intérpretes. And as you can see, some of the ones that we already saw in the second list, the singers, the musicians, the dancers, are explicitly mentioned here. Como pueden ver, en la lista se explicita que estos intérpretes son, como vimos en la lista, actores, cantantes, músicos, bailarines. But then we have this very last, like half of a sentence, really opening up very largely. Y al final de la definición tenemos algo muy amplio que dice intérprete o ejecutor en cualquier forma de una obra literaria o artística, lo que es bastante amplio. And then the drafters of this convention even added Article 9, which Y incluyeron un artículo al final, quienes hicieron este tratado, y se dice de artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas. And this was added in order to also cover, for example, circuses or variety shows. So not the classical theater where you have an underlying work that is performed, but also other forms of live performances. Este apartado final incluye otras expresiones, así como lo define, hay artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas, como por ejemplo el circo, el reality show. Variety, yeah. Sí. No sé, Es decir, otras expresiones que no necesariamente se encuentran en un escenario tradicional. So when we briefly look back at this slide, so the first group find their authors, we've heard that. The second group find their performers, we understand that. Entonces, recapitulando, tenemos estos dos grupos, el primero de autores, el segundo de intérpretes. And for the third group, the question is, where do we put them? Are they creating something on their own, so being authors, or are they rather performing something, so interpreting an existing work? Luego, en el tercer grupo, tenemos entonces la pregunta, ¿son autores? ¿Están creando algo para sí mismos? ¿No están en el escenario visibles? ¿Dónde los podemos catalogar? And I brought an example to explain this a bit better, because a couple of years ago we did a study looking at stage directors, which was the very first step in our work. Nos trae un ejemplo para entenderlo mucho mejor, ya que años atrás estaban investigando a los directores teatrales, hicieron un estudio al respecto de los directores. And it was basically a scoping study. So we were just looking worldwide to see how does the law treat stage directors, the copyright law? How are they classified? How are they protected, if there is any protection at all? Dieron una mirada en el mundo entero, observando cómo funciona la ley para este grupo, para los directores teatrales, cómo se clasifican. And what the study showed is that there was one group of countries that granted authors' rights, where the argumentation was, yes, a stage director is really creating something original. There's so much own input that this is an own creation and should be an own work. And as a consequence, the stage director receives authors' rights. Lo que el estudio mostró en primera instancia es que sí, se comprueba que los directores crean una obra que es original y por ello reciben el derecho de autor. In algunos países. En algunos países. In some other countries, the argumentation went like in the parallel track, and they said, no, actually, if I have a play of Shakespeare, the play is already there. So what the stage director is doing, they're rather interpreting it and performing it. So it's performers' rights. En otros países surge otra mirada, donde, por ejemplo, si escenificamos un Shakespeare, la obra ya está, ya existe, ya se hizo. Por lo tanto, reciben otro tipo de derecho como performance, como intérpretes. And then there was a third group of countries where the law was just silent, and we don't really know where to put them. And so from the law itself, it's not clear. Y por último, hay otro grupo de países donde la ley realmente no se refiere a este tipo de temas. So
As you can see, it's a very diverse picture. Como pueden ver, es un escenario muy diverso. And when we had the study of the stage directors, we realized that this situation is not only something for the stage directors, but probably more broadly in the theater and live arts community. So this is when we opened up the scope of our work to also cover all the other creators. A partir de ello, entonces, se concluye que esta irregularidad en los distintos países se extiende a las otras áreas de la creación, y ahí es donde amplían su mirada para observar qué pasa con las otras áreas, los otros creadores. And this is when we really wanted to understand better what is happening in the live arts more largely. And we did that through a questionnaire. Aquí es donde ponen en práctica un cuestionario sobre las artes vivas. And on the left, you see all the different topics we asked about. It was a very heavy and long document. En el lado izquierdo pueden encontrar las áreas, un documento muy amplio sobre los temas a reflexionar. And thanks to Jean-Guy, who helped us with this, and we were able to use his network of theater professionals. Gracias a Jean-Guy, ellos pudieron trabajar en este cuestionario. Gracias a la conexión que hizo Jean-Guy. And in the end, we received over 70 responses from over 40 countries worldwide. So we really tried to cover all regions and to get a global feedback. Trataron de cubrir el mundo completo en su gran mayoría, y como pueden ver, fueron 41 países con 74 respuestas. So it's not a lot of responses, so it's not a scientific approach or a scientific feedback that we could get, especially because we were looking at all different professionals, the light designers, the costume designers, even we included the choreographers again. So it's a bit from here and there. Como pueden ver, no es tan grande como para representar todo, sin embargo, sí incluyeron a diferentes áreas de creación, diseñadores de vestuario, de iluminación, trataron de que fuese variado y amplio. But what we could get from these, in that sense, only 70 responses were several like large topics or large concerns that appeared no matter where the people were working in the world and no matter what profession they had. There were common concerns, questions that we could take from the questionnaire responses. Aún así, aunque son 74 respuestas y no es totalmente representativo, pudieron recoger que sin importar el lugar o el rol que cumplieran en las artes vivas, se encontraban los mismos grandes temas. And I want to just briefly, because I think I'm running out of time, just briefly go through some of the feedback that we received. And some of the topics were actually already mentioned in the past 2 days, so this is not new to you. But just briefly to give you an overview of what we were dealing with. Entonces nos va a compartir una mirada de lo que se recogió a partir de este cuestionario. So we asked, can you make a living from your creative work? And how do you qualify or how do you, judge your conditions in which you work? Una de las preguntas entonces, si tú podías hacer una vida a partir de este trabajo y cómo. So there were quite some people who said, yes, we can make a living, but there were still 28 who said no, which is already a large group. De estos 70 resultados, encontramos entonces 40 personas que dicen sí, es posible construir una vida a través de esta profesión, pero también un gran número que dice no. And then for the conditions of work, there were 24 who qualified it as not good or even problematic. Sobre las condiciones de trabajo, también las respuestas son diversas, sobre la calidad de las condiciones laborales. And then we asked, what are the main points that make you or that concern you or that raise concern in your work? Luego la pregunta sobre cuáles son los temas que más preocupan como profesionales. And this was the financial means, the contracts, the way contracts are done,
And then also the recognition as an artist in this whole value chain of theater. Y encontramos tres como los mayores asuntos de importancia: el financiamiento en primer lugar, luego los temas contractuales y por último el reconocimiento del trabajo artístico. We as WIPO, of course, are working on copyright. So, of course, we asked about the law to understand what role does copyright even play? Is it something where people are relying on or is it not? Luego, respecto al tema del marco legal, la pregunta es, de lo que dice la ley, ¿cómo realmente las personas lo están considerando? ¿Funciona? ¿Se toma en cuenta? So what we saw, and I can already open this all, was a bit of a mix. So there were some countries who had a pretty good copyright that covered the creators. And then we also had countries where there was basically nothing. So we had the whole panorama. And this is then also, well, represented in the responses. Encontraron un panorama muy diverso, donde habían países donde efectivamente hay una ley de propiedad intelectual que funciona y está presente, y por otro lado, otros donde no hay absolutamente nada. And then we also put the question, so would it help you to have author's rights or related rights? Would that improve your situation? And this is the one on the right bottom. Por ello, continuaron con la pregunta: ¿sería ventajoso entonces tener una ley de propiedad intelectual o de derechos? ¿Mejoraría eso la calidad del trabajo profesional? And here, of course, we had very important points that were raised, like economic reasons, the legal protection in case of an infringement, the moral rights, which is part of what you get when you have copyright protection. This is kind of going back to the recognition as an artist. And then also the support of creativity and the investment you have in your production. En respuesta a esa pregunta encontramos temas muy importantes, como el beneficio económico al respecto de estar protegidos con la ley, la protección jurídica y el cumplimiento de esta en lo laboral, los derechos morales, que es lo que también recibes por la propiedad intelectual, y también el fomento de la creatividad, la protección de la creatividad. We then spoke about contract negotiations, which turned out to be a really touchy topic because apparently contracts, if they're even made, if there even is a contract, in some countries it's more of a handshake, but even if there's a contract, they're badly drafted. Luego pasaron al tema de los contratos, los negocios contractuales, y lo que encontraron es que si bien hay lugares donde existe y está presente el contrato, también hay otros donde resulta ser solamente un acuerdo, un handshake, una negociación, un apretón de manos en representación de lo que es un contrato. So, and this, because we asked what are the main factors that help you in your contract negotiation, and we got a lot of answers there, but it turned out that these contract situations are especially difficult for young artists who are just starting out, who don't have a great network, who don't have a reputation as an artist, and who just are very insecure or not really sure about how contracts are negotiated. And they're just maybe happy to have a job, so they just sign. Yeah. Dentro del mismo tema, entonces se encuentran qué factores son relevantes para aquello, y encuentran en ello especialmente a los trabajadores jóvenes, quienes no tienen conocimiento, están recién empezando y muchas veces por el querer tener un trabajo, llegar y firmar. Then we looked into the remuneration and wanted to understand how are creators paid. As again, copyright is our interest. So we wanted to know, do creators even get royalties? So do they have rights and then exploit these rights? And what we could see is that, again, there's a mixed system. So in countries where there is legal protection, of course, creators can exploit their rights, and in other countries not. Un siguiente tema sería las remuneraciones, y también encuentran un panorama muy diverso, donde en los diferentes países hay una realidad totalmente opuesta en algunos de ellos. And kind of related to that was our question on the organizaciones de gestión colectiva.
which are helping creators to manage their rights. So we wanted to know, does that even exist? So you have maybe copyright, but do you even have such an organization that could help you in the management of your rights? And again, it was a mixed feedback. Una de las preguntas al respecto fue si está presente alguna organización que se haga cargo de apoyar a los artistas en este tema. Y se puede ver en la imagen que hay una gran cantidad que sí y una gran cantidad que no. I think, yeah, another point we were looking at was in the, well, we did this shortly after the pandemic, or started working on this shortly after the pandemic. So we still had this, well, aftermath of times where live productions were actually not possible. So we asked, how important is the digital for you? Because digital during the pandemic was a form, a bit of a lifeline for some theaters that they could at least produce something online. También hay una perspectiva digital, ya que la pandemia, ellos empezaron este estudio cerca de la pandemia, por lo tanto, era un momento donde no siempre podían encontrar los espectáculos en vivo y por eso vuelcan la mirada a lo digital. So we wanted to understand, did you maybe use copyrights during that time, and did like the digital production of works help you to generate some money in that time? And again, we had a mixed feedback. Surge entonces la pregunta si en la exhibición digital es un espacio donde entonces se pueden generar también recursos y protección del derecho de autor, y luego la respuesta también es como las preguntas anteriores, mixta, espacios donde sí y también espacios donde no. And then finally, we wanted to know, well, is this a topic that is discussed in your country? So is there an active discussion among the creators to think about copyright? So either if copyright already exists, to improve the system, or where copyright is not granted, to think about kind of working towards that. Y por último, la pregunta es, ¿se está discutiendo esto en los países? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que se está hablando del tema de la propiedad intelectual? And from those 70 questionnaires that we sent out from 40 countries, these were the countries where we got feedback that actually there is a discussion among different professionals, but and these are only the ones that we actually covered in our questionnaire. So there might be others that we did not catch. Pero como ven en pantalla, son los países donde sí está ocurriendo esta discusión y donde ellos implementaron su cuestionario. Por lo tanto, surge la idea de que pueden haber otros que no están cubiertos en este cuestionario. So for us, this questionnaire gave us some large topics to think about. And of course, we at Viper, we only have the mandate to work on the copyright. There are many others that are worth discussing, but we don't have the expertise and the knowledge to do that. So we will focus on the copyright area here. Sorry. There were a lot of things in those questionnaires and a lot of topics. And unfortunately, we as WIPO cannot look at all of them, but only at the... Este trabajo recoge muchos temas y ellos no pueden abarcarlos todos, por lo tanto se van a centrar en la propiedad intelectual, en el copyright. So from this questionnaire, we got a bit of an overview of what is happening roughly around the world. But of course, this only gave us an overview, and we wanted at least the big topics that we could identify, we wanted to know more. A partir de aquello, sí pudieron encontrar los grandes temas a observar, les da una mirada amplia al respecto, para reconocer cuáles son los grandes temas que se vinculan con esto. So last year, we invited a group of professionals from all around the world. I'm not quite sure, around 20. El año pasado invitan a un intercambio de ideas a profesionales de todo el mundo. So we had an international group to come to Geneva. We had Katiuska representing Chile and the Latin American perspective. En esta reunión de profesionales que se celebró en Ginebra en marzo de 2024, contamos con la presencia de Katiuska representando a Chile. And so our idea was to really sit down for 2 days with these professionals and to hear from them. What are their work realities? El objetivo era reunirse durante 2 días para observar
sus realidades. And then also not only to exchange, but to also think together what would actually help, what would be possible steps in the future that actually tackle these issues and that could actually be a good way forward to actually improve the situation. Y luego no solo conocer sus realidades, sino dialogar y saber cuáles podrían ser los caminos a seguir. And so at the end of this meeting, we left with a very long list of proposals that came from the professionals who were kind of giving us ideas of what we could work on, what could be tackled. Of course, always in the context of copyright and related rights. A partir entonces también de este encuentro, recogen una larga lista de propuestas que podrían llevarse a cabo. And there were basically three main areas. One was the marco jurídico. Encuentran tres grandes áreas de propuestas a llevar a cabo. La primera es el marco jurídico. Then basically the continuation of the debate and making the topic actually more known in the theater and life arts community, like events that we have today. En segundo lugar, fomentar el debate sobre este tema. And then the third main area was the collaboration of federations and associations to just see what are people not only doing in my own country, but to maybe look internationally or in the region to see what are others doing, how are they dealing with this topic, are there maybe some good practices, some lessons learned that one country can take from another. Y en tercer lugar, observar quiénes otros grupos están también encargándose de esto, cómo lo hacen, está funcionando. So these were like the main three pillars that were identified, and on behalf of WIPO, I can say that we are working on the first one. We're looking into the legal situation. We did the study on the stage directors, and now we do some more research to open this up and to cover all the life arts creators. A partir de estas tres áreas, ellos se están enfocando en la primera, en el marco jurídico, pero con el afán de ampliarse. And then as a second, not only to look at the legal situation of creators, but we're also looking at the collective management organization, so the organizaciones de gestión colectiva, to see what actually exists. Are there already collecting management organizations out there? How do they work? How do they support professionals? Y no solo se centran en los autores, sino también en las organizaciones que están trabajando sobre el derecho de autor. So this is where we are at the moment. This was a rough overview of what we're doing and where we are. And yeah, we are very grateful to have the platform today to continue the discussion with all of you and happy to take questions. Bueno, y este es el panorama en que se encuentran ellos y están muy felices de tener esta plataforma para compartir este trabajo. Muchas gracias, Cristina. Pueden anotar sus preguntas. Ahora vamos a dar la invitación a conversar con Yangui, que nos puede dar su opinión con respecto al tema del derecho de autor como escenógrafo y también al trabajo que ha hecho con la OMPI. Gracias. Bonjour. Buenos días. Cristina a tout dit. Cristina ya lo dijo todo. Je vais essayer de rentrer en détail dans les métiers techniques des arts vivants. Voy a tratar de entrar en mayor detalle en las profesiones técnicas de las artes vivas. La première chose, c'est qu'on utilise à tort le mot copyright. Lo primero es en relación al término copyright. Le mot copyright est un système spécifique anglo-saxon. Copyright es un sistema específico anglosajón. Et dans le reste du monde, on utilise droit d'auteur. Y en el resto del mundo se habla de derecho de autor. Le système anglo-saxon est complètement différent puisque les artistes n'ont aucun droit. El sistema anglosajón es completamente distinto porque
los artistas no tienen ningún derecho. Alors, la première chose, c'est que j'ai amené un cahier, et j'aimerais que ce cahier circule, que vous donniez vos noms, votre pays, votre fonction et vos coordonnées, de façon à ce qu'on continue de communiquer ensemble. Lo primero que él les va a pedir es que este cuaderno circule entre todo el mundo y anoten allí su nombre, el país de origen, su profesión, a qué se dedican, y también sus coordenadas de forma a poder continuar toda esta conversación. L'idée du futur, c'est de créer une grande conférence. Les pays s'impliqueront sur une plateforme internationale, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Mais entre-temps, on essaye à travers les différents festivals à travers le monde. Avec le SINA, nous avons participé à plusieurs festivals, essayer de faire remonter cette question des droits d'auteur, qui est pour la majorité des artistes un terrain complètement inconnu. La idea es que, si bien todavía está en construcción, es llegar a un gran acuerdo a lo largo del mundo sobre esta idea del derecho de autor. Alors, le code de la propriété intellectuelle dit que El código de la propiedad intelectual indica que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création. L'auteur d'une œuvre de l'esprit el autor de una obra espiritual jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création tiene goce respecto a esa obra por el tan solo hecho de haberla creado, d'un droit de propriété exclusif. de un derecho de propiedad exclusivo. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral Este derecho comprende aspectos intelectuales y morales, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, l'argent. y también atribuciones de orden del patrimonio, vale decir el dinero. Au simple fait qu'un scénographe crée une œuvre originale, El simple hecho que un escenógrafo cree una obra original, une protection est accordée sans nécessité d'accomplir des formalités. una protección se le concede sin que se requieran mayores formalidades. C'est-à-dire que le simple fait que vous créez, que vous dessiniez un projet, il est protégé à l'instant même. Es decir, que el simple hecho que ustedes crean un proyecto, lo bosquejen, ya tiene derecho. Mais ce n'est pas l'auteur qui est protégé, c'est l'œuvre. Pero no es el autor el que es protegido, es la obra. C'est important parce que ce n'est pas l'idée qui est protégée, mais la forme. Lo importante es que no es la idea la protegida, es la forma. Par exemple, si l'idée d'un décor vient d'un metteur en scène, Por ejemplo, si la idea de un decorado proviene de un director, l'idée du metteur en scène n'est pas protégée. la idea del director no está protegida. Dans la réalité, un metteur en scène peut donner une idée à un scénographe, En la realidad, un director puede otorgarle una idea a un escenógrafo, mais c'est la réalisation du scénographe qui est protégée. pero es la realización del escenógrafo que está protegida. Alors, le scénographe dispose de deux séries de prérogatives. Entonces el escenógrafo dispone de dos series de prerrogativas. Ce sont ses droits patrimoniaux et moraux, à condition que sa création soit totalement originale. Son sus derechos patrimoniales y morales, siempre y cuando su obra sea original. Cette question de l'originalité est très importante à une époque où tout le monde copie tout le monde. Este tema de la originalidad es muy importante en una época en que todo el mundo le copia a todo el mundo. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer un décor en puisant des idées sur Internet et dans ce cas, être protégé. Es decir, que no se puede concebir un decorado sacando ideas de internet y pedir un derecho de autor.
Sur les droits patrimoniaux sont constitués du droit de représentation et du droit de reproduction. Entonces, sobre los derechos patrimoniales está el derecho de reproducción y representación. Mais ces droits doivent être limités dans le temps. Pero esos derechos han de estar limitados en el tiempo. Ces droits appartiennent à l'auteur du décor toute sa vie Estos derechos le pertenecen al autor a lo largo de toda su vida et après sa mort, à 70 ans, à ses ayants droit. y luego de su muerte, una protección de 70 años en algunos lugares. D'autre part, l'auteur a sur son œuvre un droit moral Por otra parte, el autor tiene sobre su obra un derecho moral et ces droits moraux sont perpétuels. y esos derechos son perpetuos. Par exemple, les ayants droit de Beckett ont interdit à une compagnie de théâtre de faire jouer Godot par des femmes. Por ejemplo, quienes detienen los derechos de Beckett prohibieron que Godot sea interpretada por mujeres. On pourrait imaginer une association anglaise qui protégerait Shakespeare de façon à ce que Hamlet ne soit pas joué par une femme, comme ça a été le cas. Se podría concebir que una asociación inglesa conciba que Shakespeare, que en el caso de Shakespeare, Hamlet no sea interpretada por mujeres. Les moustaches de Mona Lisa. Sería como el caso de los bigotes de Mona Lisa. La question dans certains pays se pose de savoir si un scénographe est un auteur ou pas. En algunos países se plantea el cuestionamiento si un escenógrafo es autor o no. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a une liste des métiers officiels. Es decir, que en cada país hay una lista de profesiones oficiales, de oficios. Par exemple, en France, les scénographes sont considérés comme des techniciens. Por ejemplo, en Francia, los escenógrafos son considerados como técnicos. Les metteurs en scène, les costumiers et les éclairagistes aussi. Los directores, los vestuaristas, los iluminadores también. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre à être auteur. Es decir, que no se puede pretender ser autor. La loi doit changer, mais c'est très compliqué. La ley debe cambiar, pero es muy complejo. Donc on a négocié en France la possibilité pour les créateurs des arts vivants d'avoir des droits sociaux. Entonces, se está concibiendo en Francia la posibilidad de negociar para los autores tener derechos sociales, de façon à avoir droit aux droits qui viennent naturellement à tous les auteurs. de forma a acceder a los derechos que se les concibe naturalmente a todos los autores. Mais officiellement, tous ces créateurs ne sont pas des auteurs. Pero oficialmente todos esos creadores no son autores. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que dans la liste des métiers de WIPO, la plupart des créateurs de théâtre soient dans cette liste. No estoy seguro, agrega él, que en la lista que detallaron recién los directores de teatro sean autores. Ça, c'est vraiment une des premières choses que l'on doit faire avancer dans chaque pays. Eso realmente es uno de los primeros puntos que han de hacerse avanzar, han de permitirse que avancen en cada uno de los países. Parce que depuis très longtemps, les acteurs sont reconnus, les compositeurs sont reconnus, les chefs d'orchestre sont reconnus, mais pas les metteurs en scène, pas les scénographes. Porque hace mucho tiempo que los actores son reconocidos, los directores de orquesta son reconocidos, pero no los escenógrafos. Alors, lors de la signature d'un contrat, En el momento de la firma de un contrato, où le scénographe renonce à ses droits en el que el escenógrafo renuncia a sus derechos en échange d'un salaire, mediante el intercambio de un salario, il est très important eh, pour les scénographes, pour les éclairagistes, les costumiers, de la même chose, es muy importante para los escenógrafos, los vestuaristas, los iluminadores, de vérifier dans le contrat la durée de ce renoncement.
de verificar en el contrato la duración de esas renuncias, el tiempo. Pour combien de temps? Pour les seules représentations du spectacle aux dates prévues, ¿Por cuánto tiempo? Solamente por el periodo de representación del espectáculo o fecha prevista. sinon, lors d'une reprise d'un spectacle ou d'une tournée d'un spectacle, Sino cuando se representa un espectáculo o durante la gira de un espectáculo, l'auteur perd ses droits. el autor pierde sus derechos. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de scénographes qui signent nos contrats sans les lire, Entonces vemos que hay muchos escenógrafos que firman contratos sin leerlo et le spectacle est repris beaucoup de fois, y el espectáculo se representa muchas veces nuevamente, on change le décor, se cambia el decorado et le scénographe ne peut rien dire. y el escenógrafo no puede decir nada. Donc, ce qui fait que s'il n'est pas prévu de droits patrimoniaux, Entonces, si no se prevé un derecho patrimonial, c'est-à-dire de l'argent, es decir, dinero, de toute façon, l'auteur a un droit moral. de todas maneras el autor tiene un derecho moral. C'est-à-dire que même si dans son contrat, il n'y a pas de clause pour la reprise d'un spectacle, il a le droit de vérifier la qualité de cette reprise. Eso significa que si incluso en el contrato no hay una cláusula, él tiene la posibilidad de verificar qué se está rehaciendo. Le problème, c'est que derrière cette question, El problema es que tras ese tema il y a deux choses. hay dos puntos. La première chose, c'est que la plupart du temps, il est obligé de le faire à ses frais. Lo primero es que la mayor parte del tiempo lo tiene que hacer bajo sus propios costos. Et la deuxième chose, c'est que s'il découvre qu'on a triché avec son travail, Y lo segundo es que si descubre que están haciendo trampa con su trabajo, il peut très bien aller en justice. perfectamente puede llevar el caso ante la justicia. Et ça veut dire pour un jeune créateur, payer un avocat, Y eso significa para un joven autor pagarle un abogado, ce qui est problématique. lo que es problemático. On a vraiment besoin derrière cette question d'un autre type d'organisation, comme le sont les écrivains ou les compositeurs. Realmente tras ese tema se requiere otro tipo de abordaje, como ocurre para los escritores. Alors, il y a une autre question que j'ai subie moi-même. Hay otro tema cuyo seguimiento hice yo mismo, dice, On voit beaucoup d'opéras et de théâtres observamos mucha ópera y teatro qui demandent à un décorateur de visiter les lieux de stockage des anciens décors. que le piden al decorador que visite lugares de almacenamiento de decorado que ya ha sido utilizado Et éventuellement choisir un morceau de décor y eventualmente seleccionar una parte de ese decorado pour l'incorporer à son travail. para que sea incorporado a su On trabajo. voit ça avec les costumes, avec les lumières. Lo vemos con el vestuario, con las luminarias. La question, c'est que celui qui a créé le décor qu'on va emprunter, El tema es que el que creó el decorado que se va a tomar en préstamo n'est jamais prévenu. nunca es avisado. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, assister à un spectacle, He tenido la oportunidad de asistir a un espectáculo et voir sur scène un morceau de son décor. y ver en el escenario un pedazo de mi decorado. Bien sûr, là aussi, on peut aller en justice, Evidentemente, también se puede ir ante la justicia por eso ça coûte de l'argent pour récupérer rien. y cuesta dinero para recuperar nada. Normalement, le décorateur à qui on emprunte un décor devrait approuver cet emprunt ou non.
Normalmente la persona, el autor al cual se le toma prestado parte de su decorado debería poder consentir o no, sans nécessairement une compensation financière, sin que necesariamente haya una compensación financiera, mais au moins par rapport à son droit moral de vérifier comment est utilisé son travail. pero al menos en lo que respecta a su derecho moral, poder verificar cómo están utilizando su trabajo. Alors il y a une nouvelle question aujourd'hui qui est la question écologique. Actualmente hay un nuevo punto, que es el tema de la ecología. Il y a beaucoup de syndicats à travers le monde, par exemple l'Union des scénographes en France, Hay muchos sindicatos a lo largo del mundo, por ejemplo, la Unión de Escenógrafos en Francia, qui travaillent sur la question de économiser l'énergie dans la construction des décors. que trabajan sobre el tema de economizar la energía en la construcción del decorado, Ce qui, d'une certaine manière, est une bonne idée. lo que en alguna medida es una buena idea. Par exemple, une dizaine d'opéras en France se sont associés pour partager les structures de base de la plupart de leurs décors. Por ejemplo, unas 10 óperas en Francia se pusieron de acuerdo para compartir las estructuras de base del decorado. Mais cette idée d'économiser l'énergie passe aussi par l'emprunt des décors existants. Pero esa idea de economizar energía pasa también por el préstamo de ese decorado. Donc là aussi, ça devrait passer par une philosophie qui consiste à demander l'autorisation au créateur de pouvoir utiliser son travail ou non. Y eso también debería pasar por una filosofía que permita que el autor acceda a que se preste su trabajo. Alors, ce que je viens de dire est théorique, Lo que acabo de decir es teórico, parce qu'on voit que à travers le monde, Porque- les réglementations et les lois sont complètement différentes d'un pays à l'autre. porque vemos a lo largo del mundo que los reglamentos son completamente distintos de un lado a otro. Il y a des pays comme la Géorgie, l'Espagne, qui ont été très loin dans l'élaboration de lois pour protéger les auteurs. Hay países como Georgia, España, que avanzaron mucho, llegaron muy lejos para proteger a los autores. Et on voit que dans d'autres pays, rien n'est fait. Y vemos que en otros países no se ha hecho nada. C'est pourquoi nous avons fait ce travail que vous a expliqué Christina, Y es por eso que hemos realizado ese trabajo que les explicó Cristina, de recenser les différentes situations à travers le monde de establecer un censo de las distintas situaciones que ocurren a lo largo del mundo. J'ai contacté plus de 200 personnes à travers le monde. C'est dommage que beaucoup n'aient pas répondu. Contacté a más de 200 personas en distintas partes del mundo, una lástima que muchos no hayan contestado. Mais c'est pour ça d'ailleurs que si vous me donnez vos coordonnées, on peut continuer de travailler ensemble. Y es por eso que si ustedes escriben sus coordenadas, pueden seguir trabajando todos juntos Pour essayer de trouver un modus vivendi qui permette de créer une plateforme internationale et universelle. para tratar de encontrar una modalidad que permita dar con una fórmula universal. C'est important parce que, par exemple, moi, j'ai quitté Peter Brook en l'an 2000 et je n'ai plus travaillé en France depuis ce moment. Es importante porque yo, por ejemplo, dice él, dejé de estar con Peter Brooks el año 2000 y desde ese momento no he vuelto a Francia. Donc mon travail n'est pas protégé en tant que Français, il est protégé par les lois du pays dans lequel je travaille. Entonces, mi trabajo no está protegido en tanto que derecho francés, sino que por las leyes del lugar donde yo estoy. Et évidemment, c'est différent partout et on ne connaît pas ces lois. Y evidentemente varía por todas partes y no conocemos esas leyes.
Le- Parmi les questions qui ont été soulevées pendant ce meeting que nous avons organisé l'année dernière à Genève, Entre las preguntas que surgieron en esta reunión que tuvimos en Ginebra, perdón, il y a une question qui, pour moi, est très importante. hay un tema que para mí es muy importante. 90% des auteurs dans le théâtre ne connaissent pas leurs droits. 90% de los autores en teatro no conocen sus derechos. Non seulement ils ne connaissent pas leurs droits, mais ils signent des contrats qui souvent se retournent contre eux. No solamente no conocen sus derechos, sino que firman contratos que frecuentemente les juegan en contra. Il faut, à travers différentes organisations, à travers des réunions comme celle-ci, à travers peut-être des informations dans tous les festivals à travers le monde, informer, absolument informer les artistes de leurs droits. Es absolutamente necesario que en reuniones como esta y otras a lo largo de todo el mundo se informen a los artistas, se informen sobre sus derechos. L'année dernière, dans cette réunion à Genève, nous avons émis l'idée d'avoir une sorte de contrat type qu'on peut proposer partout dans le monde. Entonces tuvimos la idea de tener un contrato tipo que se pueda extender a todo el mundo. Pour l'instant, il n'est pas encore été rédigé. Aún no se ha redactado, Mais ces deux questions du contrat et de l'information des droits, pero esos dos temas del contrato y de la información de los derechos pour moi aujourd'hui, une priorité. tienen hoy día prioridad. Je suis très étonné que dans beaucoup de pays, les associations ou les syndicats ne Estoy, traitent pas ce sujet et n'informent pas leurs adhérents. estoy muy sorprendido que actualmente los distintos sindicatos no informen sobre el tema a sus seguidores, a sus adherentes. Les jeunes ou pas les jeunes créateurs Pero los jóvenes o no tan jóvenes creadores ne savent pas où trouver les informations. no saben dónde encontrar la información, Où peuvent-ils trouver de l'aide? dónde pueden encontrar ayuda, Partager les connaissances compartir conocimientos, et formations sur la propriété intellectuelle, formación sobre la propiedad intelectual, formation, éducation sur le droit d'auteur pour les professionnels, formación y educación sobre el derecho de autor para los profesionales, enseignement de la propriété intellectuelle dans les universités. enseñanza sobre la propiedad intelectual en las universidades, C'est pour moi aujourd'hui une vraie priorité. son para mí una prioridad real. J'enseigne de temps en temps à travers le monde, à travers des sessions d'une semaine, De vez en cuando enseño en distintas partes del mundo, con sesiones de una semana. non seulement les jeunes futurs artistes ne sont au courant de rien à propos de leurs droits, Y veo que no solamente los jóvenes artistas no tienen noción mais sobre leurs sus derechos, professeurs aussi ne sont pas conscients. pero sus profesores tampoco están conscientes de eso. Alors, à travers ce travail que nous avons déjà fait à l'OMPI, Entonces, a través de ese trabajo que ya hemos realizado en el OMPI, on a découvert qu'il y a des pays qui essayent de faire bouger les choses. hemos descubierto que hay países que movilizan el tema. En Thaïlande, la Fondation thaïlandaise du théâtre et le Bangkok International Performing Art, En Tailandia, ¿puedes repetir? la Fondation thaïlandaise du théâtre La Fundación Tailandesa de Teatro et le Bangkok International Performing Art Meeting y eso ont lancé des ateliers, ont créé des ateliers han creado talleres destinés à sensibiliser les artistes aux droits de la propriété intellectuelle.
para sensibilizar a los artistas con respecto al derecho a la propiedad intelectual et de quelle manière ils peuvent protéger leurs œuvres. y saber de qué manera pueden proteger sus obras. Je pense que partout dans le monde, c'est une chose très facile à organiser. Pienso, dice él, que a lo largo del mundo es algo muy fácil de organizar à travers toutes les associations existantes. a través de todas las organizaciones existentes. Mais il est absolument nécessaire de travailler avec les universités, avec les écoles, Pero es absolutamente necesario trabajar con las universidades, con las escuelas, pour une information plus complète. para una información más completa. L'intégration des droits de propriété intellectuelle dans les programmes d'études La integración de la propiedad intelectual en los programas de estudio destinés aux artistes et aux designers para los artistas y diseñadores permettrait de garantir que les futures générations de créateurs permitiría garantizar que las futuras generaciones de creadores disposent des connaissances nécessaires pour protéger leur travail. dispongan de los conocimientos necesarios para proteger su trabajo.